Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Páramo y trabajo como asesora académica en IEC. Bienvenidos a IC Interviews, una sección en la que cada mes entrevistamos a un estudiante o a una persona relacionada con el mundo de la educación internacional. Y hoy contamos con la presencia de una estudiante, tiene 20 años, es Carolina Ferreras, que está estudiando en Aarhus Business Academy, Dinamarca. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Bien, y bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Tienes por ahí una bici, veo? Sí, Muy típico, ¿no? De esta, Dinamarca. sí, esta justo no es mía, pero sí que tengo una también. La verdad Cuéntanos, que o lo amas o lo odias, yo sí, creo. yo creo que sí, al final yo creo que lo odiaría un poco. Cuéntanos un poco, estás estudiando en Aarhus Business Academy, en la ciudad de Aarhus, en Dinamarca, pero ¿qué estás estudiando exactamente? Pues estoy haciendo el grado de Financial Management and Services. Es como en danés se llama un bachelor profesional y dura 3 años y medio. Ok, Eh, entonces también incluye medio año de prácticas en una compañía real, por eso se llama profesional. ok, Y está relacionada en el lado de finanzas, entonces tiene asignaturas enfocadas a la economía y al business, pero también tiene otras asignaturas enfocadas a cómo relacionarse más interpersonalmente o entre compañías, business to business y por ese estilo. Así que es una mezcla muy, muy variada, diría yo. muy interesante. Y ahora estás ya acabando, digamos, ¿no? Sí, o sea, al principio se veía tan largo y tan lejos y ahora ya es el último semestre, de hecho estoy haciendo la tesis y no sé, está más cerca de lo que yo me imaginaba. Es que se pasa volando el tiempo, quieras que Sí, no. Empiezas la universidad y dices, jo, 3 años y medio, sí, Dinamarca, y luego ya ha llegado el momento, ¿no? con muchísimo miedo diciendo, jolín, a ver si va a ser muy complicado y luego estás aquí. Uy, que solo me queda un año. Hay que aprovecharlo. Sí, y luego tienes que pensar, ¿qué voy a empezar a hacer? Exactamente. Porque ahora estás haciendo, me comentabas antes, tu tesis, que es como el último trabajo que tienes que hacer y después tienes que volver a la universidad, no estás yendo a clase. Ahora cuéntame un poco eso que estás haciendo. Sí, me imagino que es lo equivalente al TFG en España. Ujú, sí, puede ser. Entonces, en este semestre, cada semestre tiene 30 FTS y hemos tenido una asignatura de 10 y ya hemos hecho el examen. Entonces, si lo aprobaste bien y si no, pues te tienes que volver a preparar para él, obviamente. Por Ujú, suerte no es mi caso. ujú. Y entonces eliges si quieres escribir la tesis solo o con alguien y obviamente es más larga o menos larga si la escribes solo o no, Claro. para ser justos. Pero sí, y eliges normalmente tú el tema y tienes que buscar una compañía que quiera colaborar contigo y cuando la encuentres y tu profesor, bueno, supervisor, eh, te valide el problema y la compañía, puedes empezar a escribir. Y te asiste durante todo el proceso, pero solamente te puede dar la opinión sobre cosas generales, Ok. porque se supone que es para que estés en la situación real de cuando estés en una compañía y tengas que analizar un problema y buscar una solución, pues solamente te van a dar la base del problema y luego tienes que buscar cómo solucionarlo y dar una recomendación y una conclusión. Y Ujú. luego se entrega, me imagino que el profesor lo leerá y en enero tenemos que defenderla y siempre hay una persona externa también en el examen me imagino que para hacer preguntas también y para que asegurarse que es justa la nota. Ujú. Normalmente es alguien del sector financiero o otro profesor o sí, Interesante, del sector sobre el cual estás haciendo esta tesis, este sí. trabajo, y qué has elegido. ¿Nos puedes decir un poco en qué estado estás, más o Sí, menos? pues yo estoy en el medio del análisis, un poco hacia el final ya, Dios, que estoy viendo el progreso y he elegido escribir cómo adquirir, es una palabra española, ¿no? Cómo adquirir y más clientes para esta compañía, para Ujú, este producto en específico. ujú. Y entonces estoy haciendo análisis y estoy aplicando las teorías que hemos ido aprendiendo a lo largo de los semestres y no es solo explicarlas, sino que las tienes que adaptar a esta compañía que hayas elegido. Ujú.
Muy interesante. Ujú. Y lo del examinador externo, que viene con el profesor, no solo en la tesis, lo hemos tenido en varios otros exámenes, normalmente oral, porque si no, no tiene Ujú. mucho sentido. Esa es otra cosa. ¿Cómo son los exámenes ahí? Son bastante diferentes, ¿no? Que en España. Sí, la verdad, yo el primer examen que tuve, me acuerdo que fue oral, y en España no estamos, yo no estoy muy acostumbrada a tener exámenes orales, igual en inglés y poco más. Y entonces te pones más nervioso porque piensas, yo al principio pensaba que era como en España, que me tenía que acordar de todo y como venía en el libro. Y luego, pues cuando te sientas y escribes, tienes la oportunidad de volver y corregirlo, pero cuando estás hablando no hay esa oportunidad. Claro. Entonces, por eso estaba tan nerviosa. Pero sí que los profesores, si no tiene que ser estrictamente lo que viene en el libro, con que consigas explicarlo es suficiente. Ujú. Y los profesores, si no entienden la pregunta, te la rephrase. La reformulan. Sí. Ujú. Entonces, son muy... ayudan mucho en ese sentido de que si ven que estás nervioso, te pueden dar 10 minutos, te dicen, tómate 10 minutos más y luego empezamos el examen. Ujú. Pero también tienen criterio para decir, no sabes nada, pues Mm. tendrías que venir otra vez. Y cuéntanos, tú me has comentado que eres de Zaragoza, ¿no? No, ¿Me he equivocado? de Benavente, en Zamora. Ah, de Zamora. No Casi pasa lo nada, no mismo, pasa vamos. nada. Lo que tienen en Con común Z. es que empiezan por Z, eso es. Y luego también estudiaste en Madrid después. ¿Y cómo Sí, decidiste irte a Dinamarca a estudiar la carrera? pues sí que es una historia un poco larga, pero bueno, cuando era pequeña mis padres me mandaban a campamentos de verano y desde los 5 años me parece que me estuvieron mandando a aprender inglés y cosas por el estilo. No solo aprender inglés, pero el objetivo último del campamento no era solo ocio. Sí, Entonces, después de unos años, cuando ya era más adolescente, iba no a campamentos, pero más como a viajes a Inglaterra, a ujú, Bristol, a Nueva York, etc. Y era también con el objetivo de mejorar el inglés. Entonces, en el primer viaje que hice, que fue a Brighton, conocí a unas chicas, eran 4 danesas y una noruega, y nos hicimos muy buenas amigas. Eran 3 semanas y nos conocimos al principio de la primera y luego no nos separamos. Entonces, al año siguiente de eso, ellas vinieron a visitarme a España y luego las vine a visitar yo a Dinamarca y me gustó mucho. Y luego me mudé a Madrid a hacer el bachillerato, especialmente porque quería perfeccionar más el inglés y aprender otras cosas que igual no las habían tan ofertadas en un sitio más pequeño. ujú. Entonces, con una amiga mía que íbamos al British Council juntas a aprender inglés, me dijo, ay, esta feria es el aula. Yo como era nueva no sabía que era el aula en aquel momento. Entonces me dijo, vamos juntas, no sé qué, y fuimos y vi que habían varios stands, hablé con muchas universidades y en uno de ellos estaba la Business Academy. Entonces hablé con ellos, cogí información, luego los contacté y así estoy aquí. Fíjate, y decidiste irte para allá a vivir a Aarhus, ¿no? Sí, Cuéntanos cómo es la ciudad sí, de Aarhus, un poquito. pues es muy bonita, a mí me encanta, o sea, me encanta, me encantaba más al principio, los primeros años, Mm, porque no deja de ser una ciudad más pequeña que Madrid, o mm, muchísimo más pequeña, mm, es de 300.000 habitantes entonces, mm. pero al principio es todo nuevo y tiene un carácter muy bonito, las arquitecturas y cosas por el estilo es muy acogedor. Y la gente también es de decir que si tú les sonríes y hablas con ellos, normalmente también te responden de esa manera. Ujú. Yo nunca he tenido la situación de que alguien que yo le sonriera y me pusiera mala cara, por ejemplo. Entiendo, sí. Dicen que Pero Dinamarca es un país muy feliz, ¿no? De los países más felices del mundo, quizás se refieren un poco a eso, ¿no? No sé. sí, yo, A la calidad de yo creo, vida, a los servicios, no sé. sí, yo creo que también la gente está a gusto con lo que tiene o con Ujú, lo que hace. ujú, No hay presión social, por ejemplo, de hacer una carrera si no te apetece. ujú. Cuéntame un poco qué tiene de especial la Aarhus Business Academy o qué podrías destacar tú así de la universidad. Pues
Yo normalmente lo comparo como sería en España, yo creo, porque no tengo otra cosa con lo que compararlo a estas alturas. Claro. Entonces, yo según me cuentas mis compañeros de clase que estudian, de España, que estudian o Derecho o ADE, sus clases son muchísimo más grandes, son como de 60 a 80 personas, y en la mía éramos al principio 30 o 35. Entonces, tienes la oportunidad de conectar con todos tus compañeros y hablar con ellos y conocerles y tener una relación más directa, al igual que con los profesores. Los profesores no te llaman número 18, no sé si lo dicen así en España, pero bueno, no se pasa lista mucho casi. tampoco. Sí, porque como te ven allí o no te ven, saben ya si estás o no. Entonces es mucho más, ¿cómo se diría? Personalizado. Sí. Sí, más personalizado, más... no sé cómo se llama, más íntimo. Sí, sí. Tienes Y puedes interactuar más con los profesores y los compañeros. Exacto, Eso es importante. sí. Vale. Y luego yo creo que también los profesores normalmente, siempre hay una excepción, les gusta mucho hacer lo que hacen. Entonces no es como que es un esfuerzo para ellos explicarte las cosas otra vez. No me da normalmente apuro pedirles que me lo expliquen otra vez o que me lo expliquen luego otra vez después de la clase, o mandarles un email preguntándoles, oye, al final no he entendido esto, ¿me puedes mandar la corrección? Entonces, en ese sentido sí que es también muy guay. Cuéntanos un poco qué vas a hacer después de... Pues de Bachelor. De cuando te gradúes ahora, vas a estudiar un máster, ¿no? ¿O qué vas a hacer? Sí. Me gradué a finales de a finales de enero, a principios de febrero. De hecho, nos dieron las fechas el otro día, el 22 de enero es mi examen. Así que después de eso me imagino que estaré graduada. Bien. Bueno, con un poco de suerte y esfuerzo. Entonces, después de eso, los másteres en el Aarhus University para inglés solo empiezan en agosto. Entonces hay un periodo de tiempo que tengo que esperar, que es de febrero a agosto. Entonces estaré intentando buscar trabajo relacionado con mi bachelor y aprendiendo más danés y igual apuntándome a unas clases que me interesan de pottery. Ah, qué interesante. Sí. Descubrir otros Entonces, talentos. sí, exactamente. Aprovechar el tiempo no solo para estar en casa, porque en realidad no voy a tener ni clases ni nada, pero en agosto empezar un máster en Aarhus University. Y dado que yo he elegido optativas específicas en los 2 últimos semestres del bachelor, tengo como entrada garantizada en el máster de Aarhus University. Muy bien, porque eso es importante, porque normalmente una universidad tipo Business Academy no tiene un enfoque en investigación, en research. Entonces, claro, es más práctico. Entonces, normalmente no puedes ir a un máster así porque sí, pero en esta universidad, en Aarhus Business Academy, sí te dan la oportunidad de, si quieres, coger optativas para ir después a hacer un máster. Es así, ¿no? Exactamente, sí. Y si por alguna razón eliges optativas que no son estas específicas para ir al máster y luego te arrepientes, me parece que Aarhus University siempre ofrece poder coger asignaturas sueltas, pero luego es más lío porque tienes que cogerlas, hacerlas en verano, pagar por ellas, es más complicado. Vale. Bueno, pero no se cierran las puertas para nadie. Eso No, está bien. cierto. Bueno, pues entonces te vas a quedar un tiempito más por allí, por Dinamarca. A ver si no es por muchos años, ya veremos, porque veo que estás bastante instalada por allí. Bueno, y como se instale mucho el corona también va a ser complicado. Ya me imagino, claro. Este es un año muy peculiar para todos, así que... pues nada, muchas gracias, Carolina. Ha sido un placer Nada. hablar contigo. Igualmente. Muy interesante todo y te deseo mucha suerte con los exámenes, mucha suerte con la tesis. Seguro que te gradúas en enero, estoy convencida. Y cuídate mucho, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Besito.